Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, vamos a continuar y espero terminar esta parte, que la verdad que es muy agradable, muy importante, lo que el Señor nos quiere enseñar en este día de hoy. Nosotros venimos trabajando y mirando acerca de las obras de la ley, que tiene que ver con las tradiciones de los ancianos, tiene que ver con los mandatos del hombre y tiene que ver también con las costumbres de las naciones. Una de las cosas que Dios viene haciendo es cómo puede o cómo podía llegar a perdonar esa costumbre de la nación. Si yo llegué a una nación y yo aprendí a adorar a sus dioses, aprendí a comer sus alimentos, aprendí a hacer esas cosas, ¿cómo el Señor a mí me iba a perdonar? Y una de las cosas que la Biblia me habla es que si yo me aparto de ello, si yo me aparto de la costumbre, si yo me aparto y yo me arrepiento realmente de todas esas cosas, pues existe la opción, porque la obra la hizo el Señor para perdonar esos pecados de muerte, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos y nos convirtamos realmente a la fe en el Señor. Nosotros estamos hablando sobre la fornicación. Y habíamos hablado que fornicar no solamente con las cosas de la carne, porque nosotros sabemos, según lo que nos enseña el apóstol Pablo, que los pecados de mi carne tienen que ver con el adulterio y con la fornicación. Esos son los pecados contra el cuerpo, dice el apóstol Pablo. Pero también tenemos la fornicación espiritual y el adulterio espiritual. Y es cuando nosotros le rendimos culto a otros dioses, no solamente los que conocemos, sino algo en particular que para nosotros representa lo más importante, una persona, un hijo, un bien, cualquier cosa que ocupa el lugar que le corresponde al Señor. Habíamos nosotros hablado del proceso del Señor. Empezamos con Adán, con los requerimientos que el Señor dejó, con la desobediencia, la promesa de cómo el Señor iba a rescatarnos, cómo el Señor iba a hacer volver a su humanidad, a un pueblo, a que volvieran a Él. También nosotros encontramos a través de la historia, encontramos el llamado que Dios le hace a Abraham, le da unas bendiciones, le establece unos parámetros, le manda hacer la circuncisión en la carne, y hay algo que quiero dejarlo para que al final, si establezcamos ese parámetro de algunas cosas que nosotros vemos en la Escritura, pero que como que decimos, bueno, y aquí que hay como vacíos, hay como ciertas cosas que no entendemos. Y dentro de esta tarea o este proceso del Señor que ha venido teniendo con la humanidad, digamos, el trabajo es rescatarnos de la esclavitud,
sacarnos de los estilos de vida que no están de acuerdo a la Escritura. El hombre sin Dios pierde el control, termina haciendo cosas hasta atentar contra su propia vida. Pero el Señor, vuelvo y le repito, siempre está buscando la forma y la manera como nosotros volvamos al Señor. Y como Él, a través de tantas cosas que hemos visto en la Escritura, cómo volvemos al jardín, porque es el objetivo del Señor, que volvamos al jardín del Edén, que volvamos al reino que el Señor había entregado desde el principio. Vayamos a Génesis 14 y quiero hacer como un barrido rapidito con Génesis 14. Allí nos relata un evento muy importante del que es la cautividad de Lot y cómo Abraham arma su ejército y va a luchar contra los reyes. ¿Para qué? Para rescatar a Lot de las manos de sus cautivadores, y rescatar también los bienes y todas las cosas que ellos tenían. La palabra en el versículo 17 de Génesis 14 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Save, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en la mano. Y la actitud de Abraham fue que le entregó los diezmos de todo, dice la Escritura. Ahora, ¿por qué le quiero decir esto? Porque vamos a tener en cuenta esta actitud que tuvo Melquisedec, un sacerdote sumo que no se conoce genealogía, no se sabe, pero que la Escritura me dice que él es el rey de Salem, es decir, el rey de Jerusalén. Y él sale al encuentro de Abraham y él le ofrece pan y vino, que nosotros sabemos que eso representa el pacto, eso representa el acuerdo, eso representa un compromiso que Dios o que Jesús hizo con nosotros, que el Señor hizo con nosotros, porque a través de Israel el Señor hace el compromiso comiendo el cordero, comiendo el pan sin levadura y comiendo las hierbas amargas. Y aquí el Señor nos habla de este compromiso o de esta actitud de este sacerdote. Fíjense que no tiene genealogía, no se conoce, pero Pablo nos habla en un futuro de esta situación y vamos a mirar cómo conectamos esta actitud o este encuentro con este rey, con este sacerdote, con todo el proceso que Dios viene haciendo con aquellos que somos llamados a su reino, con aquellos que hemos sido llamados a formar parte del templo, del cuerpo de Cristo. Eso dejémoslo ahí. Ahora vámonos por favor a Éxodo 19:4. Voy a avanzar a ver si alcanzan. Dice, en Éxodo 19:4 dice el Señor: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Fíjense que aquí el Señor, ¿qué le está diciendo? Mire lo que yo hago por ustedes. Estén pendientes de lo que yo estoy haciendo por ustedes. Que yo voy a mirar cómo los rescato, cómo los saco, cómo los libero, cómo los sano, cómo hago lo que el pueblo me está solicitando. Porque hay algo que usted debe tener en cuenta, hermano, y es que la palabra de Dios se tiene que cumplir. La palabra del Señor son promesas dadas por Dios para todo aquel que crea en Él. Porque si hay un ápice de duda, de
incredulidad, usted y yo le hemos leudado la palabra del Señor. Y seguramente no vamos a obtener el resultado que nosotros estamos esperando porque dudamos de la palabra del Señor. Dice que el Señor le dice, oiga, ustedes vieron lo que yo hice, cómo lo rescaté, cómo luché, cómo batallé, cómo hice todo lo que hice para que ustedes ahora estén libres, para que ahora ustedes estén en una condición no de esclavitud, sino en una condición de libertad. Pero esa libertad, esa bendición, ese privilegio que Dios nos da a nosotros para que seamos el pueblo de Él, hay unas condiciones que era la que nosotros hablábamos, que es la que me dice Éxodo 19:5, dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. O sea, para que yo sea especial tesoro, para que yo sea una nación, para que yo obtenga las bendiciones de parte de Dios, ¿qué debo hacer? Oír la voz de Dios que está representada en su palabra, que está representada en las enseñanzas, que está representada en la oración que usted y la relación que cada uno de nosotros tenemos con el Señor. Y dice, y guardar es mi pacto, es decir, ponga por obra lo que dice la Escritura. Si yo oigo la voz de Dios y yo guardo su palabra, dice el Señor, ninguna enfermedad vendrá sobre nosotros. Ninguna situación vendrá sobre nosotros. Y por si acaso llega a pasar algo, nosotros sabemos que el Señor batallará, peleará y hará lo que necesite hacer, porque hay una palabra que se tiene que cumplir, porque hay una palabra que se debe de dar el fruto, porque la palabra de Dios fructifica para aquel que cree en ella. Dice en el versículo 6, dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Así de que usted diga, es que esto es mío, es suyo, no es nada, hermano. Todo le pertenece al Señor y por eso cuando Dios quiere desbarata planes, cuando Dios quiere hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque de Él es toda la tierra. Al igual que Él dice que la tierra es de Él, también todas las almas le pertenecen al Señor. ¿Ya? Todo le pertenece al Señor. En el versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjense que esta palabra sacerdotes, ¿quién no la dice? Pedro, ¿cierto? En primera de Pedro, versículo 2:5, él habla de esta parte que el mismo Señor nos está dando. Que nosotros somos una nación santa, nosotros somos un reino de sacerdotes, que nosotros somos el pueblo elegido por el Señor. Ahora, dice eso en cuanto a esa parte de la promesa del Señor, de que nosotros somos un reino para el Señor, para el Rey, para el Creador, para el Dios eterno, siempre y cuando nosotros obedezcamos su palabra. Avancemos al capítulo 24 de Éxodo. Aquí nosotros sabemos que Dios hace un pacto con el pueblo de Israel. Dios hace un pacto y ese pacto se refiere a una relación, a un pacto matrimonial. Él establece con Israel en el monte Sinaí un compromiso, le da unas reglas, le da unas normas, le da una serie de situaciones al pueblo. ¿Para qué? Porque los compromisos, los acuerdos y los pactos están regidos por reglas, están regidos por normas. Está que si usted infringe, ¿cuál es la consecuencia? Que si usted incumple, ¿cuál es la consecuencia? ¿Por qué? Porque esa es la forma y la manera como se puede mantener en el pacto y que las personas cumplan el compromiso y el pacto que hicieron con el Señor. Fíjense que ellos habían dicho, sí, nosotros oiremos y obedeceremos lo que Dios le mande a Moisés. Que Dios no hable conmigo, que Dios no hable con nosotros, sino sea usted nuestro
intercesor. Que sea usted aquel que hable con Dios, mándenos el mensaje y nosotros obedecemos. En ese momento en que ellos dijeron, nosotros obedecemos, nosotros oiremos, nosotros haremos lo que Él nos ha mandado, en ese momento nosotros, vuelvo y le repito, hemos aceptado ese compromiso. Hemos aceptado de que nos vamos a regir por lo que dice la Escritura. Y hemos aceptado lo que dice la palabra de Dios, y yo no puedo echarme reversa. Porque si yo incumplo el pacto, si yo incumplo el mandamiento del Señor, pues hay unas consecuencias que yo debo de llevar a cabo, que yo debo de asumir. ¿Por qué? Porque he violado la palabra del Señor. Él le ha dicho, pero es que usted dijo tal cosa. Ay, bueno, eso lo dije por decir. No, con Dios no funcionan así las cosas. Porque cuando usted le dijo, sí, Señor, yo creo en ti, yo creo en su obra, yo creo que Él resucitó, yo creo que Él vendrá por mí, yo creo en la vida eterna, pues usted le dijo al Señor, para todo eso hay unas reglas, hay unas normas, hay una serie de situaciones que la misma palabra de Dios así lo establece para que yo lo pueda disfrutar de acuerdo a lo que dice el Señor. Vayamos por favor a Jeremías. Jeremías, y aquí vamos a encontrar cosas maravillosas de las que nos habla el Señor en su palabra. Jeremías 31, Jeremías 31 dice así la palabra del Señor. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Cuando yo fui a la Biblia, que está, digamos, que cada una de las frases, de las palabras y todo está con el diccionario Strong, encontré algo extraordinario de lo que nos enseña la palabra del Señor. El Señor dice que Él va a hacer un nuevo pacto, Él va a hacer un pacto renovado, Él va a regenerar un pacto porque Israel incumplió, Israel violó, Israel dejó sin piso lo que ellos mismos habían establecido con el Señor. Y hablar del nuevo pacto, fíjese que aquí el Señor dice, hago un pacto con Israel, se está haciendo referencia a las 10 tribus del norte, y haré también un pacto con Judá. Fíjese que ahí el Señor, y hacer un pacto de lo que esta separación que hace el Señor, cuando Él dice un nuevo pacto con la casa de Israel, cuando uno va al hebreo, uno encuentra la palabra Berit Hadashah. Y ese Berit Hadashah, Berit significa cortar carne y hacer un nuevo convenio, tener una cercanía pasando por el medio de los pedazos de carne. Y eso es lo que dice el Señor, yo voy a volver a hacer un pacto con ustedes, pero no como el que hicimos en el monte, sino ahora es otra situación diferente. Por eso Él dice, voy a hacer algo nuevo, voy a hacer algo renovado, voy a hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque algo ya no tiene cumplimiento y ya las personas dejaron atrás lo que se había establecido. Entonces fíjese que cuando Él habla o Él dice que el pacto con Israel es que Él va a cortar sus obras de la carne, porque ellos estaban con sus dioses paganos, estaban comiendo y bebiendo y danzando, y por eso el Señor dice, yo voy a hacer un pacto con ustedes, yo voy a hacer un pacto con ustedes, y es un pacto de cortar esas situaciones que nosotros tenemos con la carne, ese pueblo que se ha enmendado, que se ha contaminado, que se ha intoxicado con el mundo, que se ha alimentado no con la palabra, no con la obediencia, sino con lo pagano, con lo que hay allá afuera. Y por eso el Señor dice,
Brit Hadashah, es decir, voy a hacer algo nuevo con su carne, voy a hacer algo nuevo con su comportamiento, con Israel, que es los que están apartados, separados, y es lo que el Señor Jesús dice en su palabra, que Él vino a buscar las ovejas perdidas de su Padre. Él vino por esas tribus, por eso Él se la pasaba arriba en Galilea, se la pasaba arriba donde estaba Neftalí y toda esa parte, porque Él vino a buscar las ovejas perdidas del Señor, de su Padre, como dice la Escritura. Ahora, cuando el Señor dice, voy a hacer un pacto con Israel, pero también voy a hacer un pacto con Judá. Este pacto que el Señor estaba haciendo con Judá, dice, es que Judá va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Eso es lo que me estaba diciendo y es lo que me enseña a mí la Escritura cuando dice, gobernará Judá como el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque de Judá viene la salvación, de Judá viene todas las promesas que el Señor le había dado para que nosotros podamos vivir dentro de los parámetros del Señor. Dice, hacer un pacto con la casa de Judá, también dice, estará en favor de. Es decir, que Judá iba a dar la vida del Señor para estar en favor de quién, de las tribus, estar en favor de nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos lejos, porque estábamos apartados, porque nuestras creencias nos mantenían lejos del Señor. Por eso el Señor dice, con ustedes voy a cortar la carne y ustedes son los que van a gobernar, porque eso es lo que dice la Escritura, ¿cierto? Y ese es el propósito del Señor. El Señor viene a gobernar, el Señor viene a regir la tierra con vara de hierro, dice la Escritura. Él viene a ejercer un gobierno, Él viene a ejercer un dominio sobre todas las naciones, sobre toda la tierra, dice la palabra del Señor. Ahora, esta palabra verí significa aliado, es decir, que el Señor le está diciendo tanto a Judá como a Israel, yo voy a ser un nuevo aliado con usted. Porque es que resulta que ustedes terminaron haciendo lo malo, pero yo quiero volver a ser un aliado con ustedes. Quiero volver a establecer un compromiso. Quiero volver a hacer algo con ustedes. Así como la palabra del Señor dice, porque esta palabra Hadashah viene de una raíz que se llama luna nueva. Y por eso el sol me da a mí el tiempo de la hora. La luna es la que establece las cabezas de los meses o el inicio de los meses, ¿ya? Entonces, por eso el Señor habla de que Él va a hacer un nuevo pacto. Él va a realizar con quién, va a ser un aliado con cada uno de ellos. Cada uno haciendo lo que el Señor le estableció que hiciera. En el versículo 32 de Jeremías 31 dice así, fíjense que el Señor dice, voy a hacer un nuevo aliado, voy a hacer un nuevo acuerdo, voy a hacer un pacto, voy a renovar un pacto que usted por su mal comportamiento, por esas cosas, dejaron invalidado mi pacto. Dice Jeremías 31:32, dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor. Fíjense que el Señor lo que estaba diciendo, o lo que le está hablando ahí, es que en el monte Sinaí, cuando el Señor le dio las reglas, las normas, los parámetros a Moisés, en ese momento él se convirtió en su marido, en su proveedor, en su hacedor, en el sustentador. Por eso dice, yo fui un marido para ustedes. ¿Y qué hace un esposo? Es el proveedor de la casa. El esposo es el que protege, el que cuida, el que es el que trae la provisión
para su casa, para su familia, para su esposa. Esa es la función de un esposo, esa es la función de un marido, y eso fue lo que el Señor hizo con Israel cuando ellos estaban en el desierto. Todos los días venía el maná, todos los días tenían agua, sus vestidos no se envejecieron, sus zapatos no se dañaron, y Dios guardó y protegió de todo lo que hubiese podido pasar en el desierto. Porque nosotros no hemos pensado, ¿será que se encontraron con leones? ¿Será que vieron elefantes? ¿Será con qué situaciones se encontraron? Y el Señor los protegió, el Señor los guardó, el Señor los llevó bajo sus alas y los llevó protegiéndolo de toda cualquier situación que hubiese podido presentar. Ahora, fíjense que el Señor dice que el pueblo de Israel, todos, porque allí se encontraban todas las 12 tribus, no se habían dividido, porque eso se sucedió fue en los tiempos de Salomón. Invalidar, dice, invalidar significa romper, violar, frustrar, anular, deshacer, quebrantar la alianza que Dios había hecho con ellos. Yo voy a ser su proveedor, yo voy a ser su esposo, yo soy el que los yo iré adelante, de día con la nube, de noche con el fuego, y todos los días tendrán lo que cada uno necesita. Eso es lo que el Señor, pero ¿qué dice el Señor? Voy a hacer un nuevo pacto, pero no como el que hice allá, porque resulta que ustedes pisotearon la sangre del pacto. Ellos pisotearon la sangre del pacto. Recuerden que cuando Moisés terminó de leer el libro, ¿qué dice la Escritura? Que él cogió la sangre del cordero, cogió la sangre que él tenía, roció el libro y roció el pueblo de la sangre del animal que habían sacrificado. En ese momento ellos entraron en un pacto con Dios. Y el Señor estableció los mandatos, estableció sus preceptos, estableció todas las cosas. ¿Para qué? Para mantener una relación de pareja, para mantener una relación con Él, de matrimonio, un vínculo con Él. Pero aquí la Escritura me está diciendo que ellos frustraron, invalidaron, rompieron, pisotearon la sangre del pacto del Señor. ¿Qué nos dice Hebreos 10:29? Dice, ¿cuánto castigo pensáis que recibirán aquellos que pisotearen la sangre del cordero? Y ellos, con esa desobediencia, ¿en qué momento la pisotearon? Vámonos a Éxodo 32, donde se nos habla de qué, del becerro que Aarón hizo con las joyas y con todas aquellas cosas que Dios había dado. ¿Para qué? Para armar el tabernáculo. En ese momento, cuando el pueblo se levantó, cuando el pueblo perdió el ánimo, cuando el pueblo, dice la Escritura que ellos se desanimaron, dice la Escritura que ellos se sintieron solos porque aquel que lo habían visto, aquel que había luchado, aquel que había estado con ellos para sacarlos, ¿quién sabe qué le pasó? Y como nadie podía subir a la montaña porque el Señor había prohibido que se subiera a la montaña, que nadie podía llegar sino hasta cierto límite porque morirían, sean animales, sean niños, sean jóvenes, sean personas, iban a morir porque era un lugar que no le pertenecía a ellos, porque eso era santo para el Señor. Y fíjense que ahí en Éxodo 32, el becerro de oro fue el causante de ¿qué? De que ellos violaran el pacto. ¿En qué momento, ellos establecieron esto? Dice, cuando Aarón dijo, mañana será fiesta para el Señor. Cuando él dijo, vamos, porque estos son sus dioses, este es el Dios que los sacó a ustedes de Egipto. Mañana le haremos fiesta a él. ¿Pero cuál él? Al becerro.
no era para el Señor. Y por eso cuando yo hago cosas en honor, en inclinarme hacia la idolatría, yo estoy pisoteando la sangre de Cristo. Cuando yo dejo de creer en el Señor para irme detrás de otras cosas, yo pisoteo la sangre del Señor. Y si yo pisoteo la sangre del Señor, ¿qué me dice el Señor? ¿Qué castigo merece? ¿Qué castigo merece si nosotros pisoteamos la sangre de Cristo? La muerte. ¿Por qué? Porque el Señor con la muerte me da mi vida, y si yo no la reconozco, pues yo voy a morir. Porque a mí lo que me va a dar vida es que yo reconozca la sangre de Cristo, porque en la sangre de Él está mi vida, en la sangre de Él está mi rescate, en la sangre de Él está el que yo me pueda ir en el día postrero, como dice la Escritura. Dice esta situación de Aarón, que fue el que llevó a que todo el pueblo entrara en adulterio, entrara en fornicación. ¿Por qué? Yo le decía, bueno, Señor, como Aarón era padre de familia, y en la antigüedad los sacerdotes eran los padres de familia, él, por haber hecho esa actitud, todos los padres de las familias perdieron la opción y la oportunidad y el privilegio de ser los sacerdotes de su casa. ¿Por qué? Porque Aarón había cometido una fornicación, había cometido un pecado de muerte, había cometido un error, y antiguamente era, si uno peca, todos la llevan. Pero ya nosotros sabemos que en Jeremías el Señor dice, ahora las cosas es que el que peca, esa alma morirá. Pero en la antigüedad era que si alguien cometía un pecado, todo el pueblo la llevaba. ¿No le pasó eso cuando David pecó? No todo el pueblo sufrió hasta que él mismo no fue, hizo su sacrificio, pidió perdón y le dijo al Señor, perdóneme, Señor. Cometí pecado, sé que lo hice mal, perdóneme. Y ahí fue cuando el ángel de la muerte se detuvo para no seguir matando a la gente. Entonces fíjense que aquí este hombre, este sacerdote futuro, porque hasta ahí él no era sacerdote, era cabeza de familia. Por eso las cabezas de familia deben saber cómo se comportan, deben saber cómo tienen, cómo caminan, cómo hacen las cosas para agradar a Dios, porque lo que haga la cabeza afecta a todo el pueblo. Si el padre de familia comete un pecado o trae una situación, ¿quién sufre? No sufren los niños, no sufre el hogar, no sufre la pareja. ¿Por qué? Porque ha cometido una falla, ha cometido un error, ha cometido una transgresión, y todos nos vemos infectados, nos vemos afectados de una situación que cometió la cabeza de la casa, la cabeza de la familia. Ahora, fíjense que en Éxodo 32, vamos a trabajar en Éxodo y dejamos eso ahí para poder avanzar para poder entender lo que a donde quiero llegar con ustedes. Dice, Israel violó o quebrantó, rompió el pacto que habían hecho en el monte de Sinaí, cuando dijeron, oiremos y obedeceremos. En Éxodo 32, del 25 al 27. Fíjense que estaba todo el pueblo en jolgorio, estaba todo el pueblo en gozo, estaba todo el pueblo comiendo, bebiendo, y esas fiestas terminaban todos desnudos, terminaban todos en orgías, terminaban haciendo inmoralidades. ¿Por qué? Porque eso es lo que lleva el diablo, a que nosotros seamos inmorales, a que nosotros cometamos errores, a que el pueblo se emborrachó, el pueblo hizo fiesta, hizo comida, hizo un montón de cosas y terminaron ofendiendo al Señor. Pero fíjense que yo decía, Señor, pero Aarón no participó. Él hizo el becerro, pero él no participó.
Porque si él hubiera participado, él no hubiera llegado a la posición que Dios le iba a dar, que era sumo sacerdote, ¿ya? Él sí cometió, como padre, sí cometió una falla, cometió un error. Pero cuando ya el Señor vino a hacer las cosas, que es lo que habla en Éxodo 32, cuando el Señor escuchó, le dijo: vea, Moisés, baje, porque ya su pueblo se descontroló. El pueblo ha armado un ídolo y le están rindiendo culto y han dicho que ese becerro, que esa imagen son sus dioses. Baje y mire a ver cómo arregla la situación. Por eso cuando Moisés bajó y allí estaba Josué, ¿qué le dijo? Oigo alarido de guerra. Y él dice: ¿cuál guerra? El pueblo está de fiesta, el pueblo está cometiendo un error, el pueblo ha cometido un pecado delante de Dios. Y él bajó y claro, vio a todos. Y él se enojó, dice la escritura, y terminó partiendo las tablas, terminó botándolas allí en el altar, y terminó diciendo: ¿quiénes están con Dios? Y todos los levitas que no habían participado, porque la Biblia dice que los levitas fueron los únicos que no participaron de ese festín, de ese desvío, de esa situación. Y por eso, ¿qué le dice Moisés? Ahora tome cada uno de ustedes la espada y vaya a matar al primogénito de la casa. Porque ahí, ese primogénito que venía a ser el sacerdote futuro, ya no será sacerdote para Dios. Ahora es usted quien va a ser el sacerdote para Dios. Y por eso ahí cambia el sacerdocio. Ya no es el padre, ahora son los levitas, porque fue Dios quien los estableció como sacerdotes. Los estableció como aquella tribu que tenía una tarea de cuidar el tabernáculo, que tenía una responsabilidad de hacer los sacrificios y mantener a un pueblo en la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que ellos porque ellos iban a ministrar los holocaustos, ellos iban a ministrar las ofrendas, los cereales, las libaciones y todo ese montón de sacrificios que había en el día, en la noche, los sábados, todos habían determinado, eso era todo el día quemando ovejos, quemando cabros, haciendo situaciones y haciendo holocaustos. ¿Para qué? Para mantener al pueblo en una relación con el Señor. Que es lo que nosotros hacemos todas las noches a través de la enseñanza, a través de la oración que hace cada hermano, mantenerlos en la presencia de Dios. Y que antes de que usted se vaya a dormir, usted haya escuchado la palabra, haya escuchado una oración, haya dedicado un tiempo iniciando el día, porque para Dios el día inicia a las 6 de la tarde. Pero inicia con el que usted se vaya a dormir, que usted descanse, que usted coma y se vaya a dormir. Pero antes de eso, escuche la palabra, escuche el mensaje, escuche la escritura, la palabra de Dios que el Señor nos da todas las noches para que nosotros nos acostemos y en vez de estar pensando, no tengo, me duele, mañana no sé qué, no, piense en lo que nos están enseñando y nos están hablando. Para que no pierda su tiempo en largas horas de la noche mirando cosas en las redes y quitándole tiempo a su sueño, para no descansar adecuadamente y al otro día por eso duele la cabeza, por eso no tengo depresión. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos cumplido lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque el enemigo número uno de nosotros es el celular. Son los celulares, hermano. Y usted se acuesta y usted empieza a mirar las redes sociales y todo ese montón, y usted no se da cuenta que pasan 3 horas, 4 horas, 5 horas, y cuando usted se da cuenta es la 1 de la mañana y el sueño se le ha ido. Entonces ya cuando usted se va a dormir, ya su cerebro está inquieto, ha quemado un montón de neuronas y usted no ha descansado como dice la palabra del Señor.
Por eso cometemos errores, por eso nos levantamos al otro día deprimidos, angustiados, enojados y con ganas de comernos el mundo entero. ¿Por qué? Porque no hay un descanso. Porque no hay un descanso, hermano. Es igual de pronto en la enseñanza de mañana. Yo les hablo ahí de por qué mi tierra, que es mi corazón, porque es una tierra que tiene dureza de corazón. Porque así como si usted no le echa agua a la tierra se seca. La tierra se vuelve compacta. Y usted tiene que echarle agua y revolverla y volverle a echarle agua y agua hasta que ella se humedezca y sirva para sembrar. Así es mi corazón, hermano. Si yo no lleno, no inundo todos los días mi corazón de la palabra de Dios, yo me voy a sembrar, yo voy a tener un corazón de piedra con las cosas de Dios. Yo voy a tener un corazón que no le sirve al Señor, porque va a salir lo viejo, va a volver a mi corazón y a mi caminar lo antiguo, pero viene con más fuerza. Por eso el Señor dice, aliméntese, beba el agua, es gratuito, y todos los días el Señor nos está dando la palabra, nos está mojando la tierra, nos está sembrando en nuestro corazón la palabra. ¿Para qué? Para que demos fruto, hermano, para que su corazón no sea una piedra, porque el Señor dice que nuestro corazón lo va a cambiar del que sea de piedra por un corazón de carne, que sienta, que vive, que llore, que sienta la necesidad de buscar a Dios. Ese es el problema, hermano. Pero si yo me la paso mirando el celular y mirando lo que no debo, pues yo ya no quiero nada con la Escritura, ya no quiero leer la palabra, ya no quiero nada con el Señor. Y por eso decimos, pero yo no sé qué hablarle al Señor, yo no sé, yo quisiera saber, pero yo le pregunto, ¿cuánto tiempo le dedica usted a la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor su palabra? Así como su corazón necesita la palabra, necesita ser mojado por el Espíritu Santo, necesita que nosotros preparemos la tierra para que demos el fruto. Resulta que mi parte física también necesita cuidados. Mi cuerpo necesita alimentarse, como dice la palabra, porque mi corazón es hecho de tierra. Mi corazón es hecho de polvo, como nosotros somos hechos del polvo de la tierra. Y así como el polvo de la tierra y la tierra necesita los nutrientes, el potasio, el cloro, el yodo y todos los elementos que nos enseña la palabra, yo también lo necesito, porque yo soy de la tierra. Yo soy de la tierra, hermano, y por eso usted debe comer. No, yo no como carbohidratos, yo no como esto, yo no como aquello, y entonces por eso estamos enfermos. Porque el Señor dice, esto es lo que usted tiene que comer porque usted es tierra, para que usted se mantenga, para que usted sepa lo que está haciendo con su cuerpo. Y nosotros no comemos, por eso nos enfermamos, se nos bajan las defensas, y cuando se bajan las defensas, las otras cosas malas de mi cuerpo empiezan a fructificar, empiezan a tomar control sobre mi vida. Porque no quiero comer, es que el médico, a mí no me interesa lo que me diga el médico, es lo que dice la Escritura. Y hasta cuando no nos quitemos esos formatos de la cabeza, la palabra no va a ejecutar, ni va a ser sanidad en mi parte física. El Señor dice que tenemos que comer carbohidratos, plomo, no el que nos da de pronto allá en la calle, sino son alimentos que tengan estos nutrientes, esta forma, para que mi cuerpo funcione adecuadamente. Para que yo tenga perfecta salud, porque yo soy del polvo de la tierra y necesito comer, necesito dormir, necesito comer como dice la Escritura. Si no, por eso estamos enfermos, hermano. Estamos enfermos. ¿Por qué? Por guardar las figuras de espagueti no queremos comer. No queremos comer, hermano. No queremos alimentarnos adecuadamente. Y por eso vienen las enfermedades. Es que yo no puedo, pero mire su parte emocional.
porque la parte emocional es la que está marcando la pauta para que usted tenga una perfecta salud y todas sus enfermedades se vayan, porque el Señor dice ninguna enfermedad. Entonces, ¿por qué estamos enfermos? Empiece a analizar qué es lo que tengo en mi corazón, qué es lo que estoy dudando, qué es lo que estoy haciendo. ¿Para qué? Para que yo tenga que decir, Señor, ¿y aquí cómo corrijo? ¿Cómo corrijo, Señor? ¿Cómo perdono? ¿Cómo hago las cosas? ¿Para qué? Para que mi cuerpo funcione como dice el Señor en su palabra. ¿No es que Él dice que somos buenos? Que la tierra es buena y todo lo que hay en la tierra es bueno. Entonces, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque se está cumpliendo la parte de la Escritura donde dice que en los postreros días le van a prohibir hasta que respire. Y eso la gente misma le está prestando atención. Y yo no hago esto, y yo no sé, pero sí pasamos tiempo en aquellas cosas que me roban el sueño, y sí como cosas que no debo comer, porque a eso sí le sirvo y le rindo pleitesía. Pero no lo que me está diciendo a mí el Señor. Por eso aquí el Señor está diciendo que debido a la fiesta que ellos hicieron, todos los padres de familia perdieron la opción y el privilegio de ser ministros para oficiar los sacrificios delante de Dios. Y ahora le tocaba a los levitas. Y tenían que ir y matar, ¿para qué? Para redimirlos, para que ellos pudieran entrar al sacerdocio del Señor. Los levitas, óigame bien, son los levitas los que son sacerdotes. Nosotros somos siervos del Señor, somos sus seguidores, somos su templo. Por eso nosotros no estamos llamados a hacer rituales de ninguna índole. Nosotros no estamos llamados porque hubo un evento que digo hasta aquí llegan los rituales levíticos y entra otra cosa que es la obra de Cristo para nosotros. Dice la Escritura, las Escrituras me dicen que los levitas no participaron del festín del becerro. Por eso el Señor lo determina y los escoge para que sean sus sacerdotes, sus intermediarios entre el pueblo y Dios. Vamos a Éxodo 39. Y aquí ya vamos entrando un poquito más a donde quiero llegar. Éxodo 39. En este Éxodo 39, el Señor nos habla de algo muy importante. Y dice que cuando Dios mandó a hacer toda la indumentaria para el tabernáculo, Dios también mandó a hacer unas vestiduras para los sacerdotes. Moisés tuvo que hacer porque dice, tú Moisés harás las vestiduras para su hermano Aarón. Y los demás tenían que hacer la vestidura para los hijos de Aarón. Por eso la Escritura habla que el Señor mandó a hacer una obra primorosa para el sumo sacerdote. Y también una obra que no tenía tanta indumentaria, tantos adornos, tantas cosas como tenía el sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote era el que iba a entrar hasta el lugar santísimo, iba a presentar con sangre del macho, con sangre del cordero, para que el pueblo mantuviera una relación y los pecados fueran cubiertos. Y por eso dice el Señor, dice que Dios manda hacer vestiduras sacerdotales para Aarón como sumo sacerdote y para sus hijos como sacerdotes para ministrar en la presencia de Él. Nosotros sabemos que los hijos de Aarón, que los hijos de Moisés, cada uno tenía una parte del tabernáculo que tenían que estar al pendiente de eso. Los que cogían las cortinas, los que llevaban las indumentarias, los que llevaban el arca, los que llevaban las mesas, todo eso eran unas instituciones dadas por el Señor para que los levitas ejercieran su sacerdocio delante del Señor. Ahora, aquí hay algo importante y es que Dios establece unas leyes
el libro de Levita, el libro de los levitas, lo único que habla son las leyes para el sacerdote. Si usted mira allí, es el manejo de las reglas, el manejo para las ofrendas, el manejo de todos los sacrificios y todo lo que tenía que ver con el culto al Señor. Si usted mira Éxodo está dada las leyes para el pueblo. ¿Qué se hace con la viuda? ¿Qué hace no sé cómo se divide la tierra? Entonces fíjense que una cosa son las leyes para el sacerdocio y otra cosa muy distinta para el pueblo. Porque el sacerdote es el que tiene la responsabilidad de mantener al pueblo en la presencia de Dios. El sacerdote levítico es el que tenía una tarea y una responsabilidad de mantener, hacer las ofrendas, recibir las ofrendas, hacer todo lo que el Señor había mandado para que la ira de Dios no se despertara y cayera sobre el pueblo del Señor. Y si usted mira Éxodo, usted va a encontrar las leyes para la viuda, las leyes para los extranjeros, las leyes para las semillas, las leyes. Pero si usted va a Levítico, usted solo va a encontrar las leyes para ejercer el ejercicio del levita, de aquel que está llamado a ejercer sacrificios para Dios y mantener al pueblo en la presencia de Dios. ¿Sí me hago entender? Ahora dice hay una ley que Dios estableció y que el que violara esta ley perdía. Una ley que a lo mejor como nosotros no conocemos o de pronto no somos tan meticulosos con las cosas del Señor, a veces no entendemos ciertas cosas que el Señor dejó establecido y que con el Señor se cumplieron y nosotros ni nos dimos por enterado qué quería decir eso. Aquí el Levítico 10, vámonos por favor a Levítico 10, 7. Dice, Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar e Itamar, no se deshagan el cabello. Fíjense que el Señor le estaba diciendo al sacerdote, manténgase peinado, mantenga su cabello en buena presentación, manténgase bien su cabello, su peinado, dice. Ahora aquí dice, ni se rasguen sus ropas. El sacerdote debía estar bien peinado y el sacerdote no podía rasgar sus vestiduras. ¿Cuándo? Cuando se enojara, cuando se pusiera bravo, cuando el pueblo le sacara la chispa, no podía reaccionar con agresión y con violencia. ¿Por qué? Porque un sacerdote no puede perder el control. Un sacerdote no puede salirse de su ropa, porque se supone que la vestidura que tiene el sacerdote, que es el llamado, que es la unción, que es el que el Señor dice en su palabra, que le derramaron aceite, que le pusieron vestidura, está recibiendo el carácter manso y templanza de Dios sobre ese que ha sido llamado a ministrar en la presencia de Dios. Nosotros debemos de tener cuidado con nuestras reacciones ante las situaciones que se nos puedan presentar. Porque aquí el Señor está diciendo al sacerdote, no pueden andar espelucados, no pueden andar con sus malas presentaciones. Y tampoco cuando esté de luto, cuando alguien se muera, cuando alguien de su familia, usted no puede perder el control. Por eso el Señor que le dijo a Aarón, usted no puede llorar a sus hijos, no puede llorar por ellos. ¿Qué hizo él? ¿Qué le dijo Moisés? Le dijo, ¿y usted por qué no comió? ¿No se comió usted la ofrenda? ¿Y usted ahora qué? Ahora viene la disciplina del Señor. ¿Y él qué le dijo? ¿Será agradable a Dios que yo me siente a comer cuando mi alma está triste por causa de la muerte de mis dos hijos? ¿Será agradable a Dios que en medio de mi tristeza, yo venga aquí a decirle al Señor
dice la escritura que él no dijo nada porque él entendió el dolor que tenía, pero él no podía expresar su dolor. No podía llorar porque el Señor se lo dijo: no me llorarás a sus hijos, no le doy el permiso. Tráguese su dolor y siga en la armonía y siga sirviendo. Nosotros los líderes espirituales, hermanos, que aquel que el Señor nos ha llamado, usted no puede perder el control cuando alguien lo lleva al plano de la lucha, de la batalla, de la indisposición, de la pelea. Usted debe mantenerse en plenitud con el Señor. No puede dejarse llevar que porque vino Pepito y le hizo y le dijo y lo llevó, usted se esperucó, usted se rasgó la vestidura, porque el que rasga las vestiduras pierde la bendición de Dios. Le será quitado lo que Dios le dio y se lo darán a otro. Por eso nosotros, los que servimos al Señor, los que caminamos con el Señor, ¿por qué nos enojamos? Porque el pueblo hace esto, el pueblo deja de hacer. ¿Por qué me enojo? Yo no me puedo enojar. Yo solo tengo que decirle: Señor, usted mire a ver qué hace con su pueblo. Porque a la final la voluntad suya le pertenece a Dios, y Dios es el que le va a decir a usted, y Dios es el que lo va a motivar para que usted venga o para que usted no venga. Así de sencillo, hermano. Pero yo, como sacerdote del Señor, no puedo perder el control. Yo no puedo enojarme. Yo no puedo decirle al mundo el odio que tengo aquí, porque usted no le sirve de esa manera al Señor. Si nosotros somos del sacerdote, si nosotros somos ministradores, si nosotros somos de parte del cuerpo de Cristo, usted no puede perder el control. Nosotros no podemos llevarnos a la ira, porque dice el Señor: usted puede molestarse, pero no pierde el control. Y antes de irse a dormir, póngase en paz con aquel que usted tiene ira y enojo. Fíjese, como dice el Señor en su palabra, hermano. Pablo dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre su enojo. Claro, uno se puede enojar porque a veces la gente, el pueblo del Señor lo lleva a unos extremos, pero yo no puedo venir aquí a gritarlos y a maltratarlos y a maldecirlos y a sacarlos a empujones. Yo no le sirvo de esa manera al Señor, porque vuelvo y le digo, hermano, es Dios quien ejecuta su obra sobre usted. Yo solamente vengo aquí, le doy la enseñanza, le doy la palabra, y el Espíritu de Dios y el tipo de tierra que sea usted dará o no dará fruto. Pero eso es tarea del Señor. Yo no tengo por qué enojarme. Yo no puedo, porque la Biblia le está diciendo aquí al Señor, le está diciendo que Él dice: ni se rasguen su ropa en señal de luto, para que ustedes no mueran. Dice: y para que la ira de Dios no caiga sobre la congregación. Dice: más bien dejen que sus hermanos, toda la casa de Israel, lloren. Déjenlo que ya el mundo grite, que la gente hable, que los inconversos hagan lo que quieran. Y usted manténgase en la fe, en la seguridad y en la confianza con el Señor. Pero es que nosotros a veces le hablamos a la gente y le abren a uno los totes y hacen y dicen y de una vez se enojan. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Si la mansedumbre del Señor debe estar en nosotros, si la templanza del Señor debe estar en nosotros, ¿por qué me enojo cuando me llaman la atención? ¿Por qué me pongo bravo cuando me están diciendo que estoy haciendo algo que está atentando contra los demás? ¿Por qué me enojo? Y el primero que está en desobediencia y está en apostasía es la persona. ¿Por qué? Porque está negando la fe del Señor y está haciendo lo que el Señor dice que no. Por eso aquí el Señor le está diciendo, en Levítico 10:7 dice: además, no salgan de la entrada del tabernáculo del testimonio, o ustedes morirán, porque el aceite de la unción de Dios está sobre ustedes. Fíjense que el Señor, que dice: nosotros no nos podemos salir, nosotros no podemos salirnos de aquí para meternos al mundo, porque usted le pertenece al Señor, porque usted forma parte del templo. Nosotros somos templo, no somos sacerdotes, porque nosotros le pertenecemos a Cristo.
Y Cristo es el templo. Cristo es yo pensaba en ti que yo decía, hay una cita en la Biblia que dice que si el templo se deshiciere, no se preocupe. ¿Por qué? Porque el templo de nosotros no fue hecho por manos de hombres, sino el templo de nosotros está siendo hechas por manos del Espíritu de Dios. Yo soy un templo del Señor. Y es el Espíritu de Dios quien están haciendo. Por eso yo no me puedo salir. Yo no puedo hacer lo que hace el mundo, porque la Escritura es muy clara. ¿Quién soy yo para el Señor? Si yo le sirvo al Señor, si yo enseño su palabra, si yo camino, la Biblia me define quién soy para el Señor. Y dice la Escritura en Levítico 21:10, dice: el sumo sacerdote es catalogado el más alto entre sus hermanos, en cuya cabeza el aceite de la unción es derramado, y quien es dedicado como santo para ponerse las vestiduras. No se descubra su cabeza y no rompa sus vestiduras. ¿Quiénes son las personas que Dios ha puesto como autoridad suprema sobre alguien? Que dice, usted tiene un alto honor. Hay un alto honor que el Señor nos ha dado. Y como el Señor nos ha dado esa posición y el Señor nos ha dado esa condición, yo debo de tener cuidado con mis acciones. Yo debo de tener cuidado con lo que yo hablo. Yo debo de tener cuidado cómo me comporto. Yo debo de tener cuidado cómo me relaciono y con quién me relaciono yo. ¿Por qué? Porque dice que usted ha sido puesto en una posición más alta que los hermanos. Pero eso no indica que usted es más que los demás. Porque es que, no, es que el Señor dijo que yo era el más alto y entonces todo el mundo a mis pies y a gritar y a aullar. No, Señor. Lo que aquí el Señor está dando es que usted tiene una responsabilidad mayor que los mismos hermanos en la fe. Y que yo le debo rendir pleitesía al Señor y que mis acciones, mi caminar y mi obrar debe ser santo para Dios. No tiene que ver nada con la posición social o con la situación que Dios me está diciendo. Simplemente me está dando una responsabilidad delante de un pueblo. Y que yo le respondo al Señor por esa responsabilidad. Yo no soy más que ustedes, hermano. Yo simplemente estoy aquí porque a mí Dios me puso para que yo enseñe la palabra. No es más. Aquí no quiere decir que yo soy más santa, que yo soy... porque el Señor dice, yo lo escogí no por su santidad. Yo lo escogí simplemente porque yo quise, porque yo quiero, porque quiero hacer de usted alguien importante. Pero vuelvo y le repito, hermano, que esta condición que el Señor dice que tiene la persona que ha sido llamada a servir al Señor, no indica que usted sea más santo y que ahora vamos aquí a pisar duro y a maltratar a la gente. Así no funcionan las cosas del Señor. Dice el versículo 21:11, dice, no irá donde hay un cuerpo muerto, ni se hará inmundo, aun si su padre o su madre muere. Fíjense que en esa época era fuerte, era tenaz el ser servidores del Señor. Hoy en día no, porque las cosas son diferentes con Cristo, las cosas son distintas con el Señor. Pero ese era el sacerdocio levítico, porque en esa época era el que la hace, la paga y se acabó. El Señor no ponía a esperar. Llevo 200 años esperando que Pepito venga a mí. No, si usted la infligió, listo. ¿Qué pecado de muerte? Mátenlo, quémelo, apedréenlo, páselo por la espada. Así era el Señor. ¿Ya? Ahora, en Levítico 21:12 dice, él no podrá salir del lugar santo, entonces, ni profanará el lugar santo de su Dios, porque la dedicación del aceite de la unción de Elohim que está sobre él, yo soy el Señor. O sea, el que el Espíritu Santo se haya derramado, que el Espíritu Santo se encuentre en mí, eso es lo que me está diciendo el Señor. Yo no puedo profanar el templo del Señor. Yo no puedo, hermano. Por eso vuelvo y le repito, no pierda los estribos. No se deje llevar al campo de la ira y de que usted termina botando la escoba, botando el trapero, dándole bote a todo. ¿Por qué? Porque usted perdió el control. Porque ¿qué dice el Señor? Usted morirá. Usted no me sirve. ¿Por qué? Porque en usted no hay mansedumbre.
porque en nosotros no hay templanza, porque en nosotros no hay dominio propio y no me sirve. ¿Qué le pasó a Moisés? No entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Por su enojo. Porque hizo, por su ira y su enojo, porque el pueblo lo llevó a esa condición, terminó él no dejándolo entrar a la tierra prometida. Mire qué tan grave es la ira, qué tan grave es dejarme llevar al plano de la ira, del enojo, de la contienda, de la pelea, del odio que se tiene dentro de nosotros mismos. Vuelvo y le repito, si usted ve que una persona siempre le está llevando a ese plano, no hable, apártese de ella, como dice la Escritura. O no le siga el juego, porque empieza con la cosita y tira una cosa y tira la palabra, ¿por qué? Porque esa persona, como dice por ahí, decía la hermana Tulia, ese huevito quiere sal. Ese huevito quiere sal. ¿Por qué? Porque cuando empezamos así, porque tenemos ira y porque queremos buscar un pleito y una contienda. Entonces yo, que soy la espiritual, que conozco del Señor y que sé que el diablo me va a agarrar por ahí, yo salgo y me voy, me encierro en mi cuarto, o simplemente cierro la puerta, o salgo y me voy a otro lado mientras le baja el furor a la otra persona. Porque yo no puedo meterme porque soy un siervo del Señor, soy una persona que debo de mantener mi testimonio de mansedumbre, de templanza en el Señor, sino como conquistamos al mundo, Pinky. ¿Sí o no? Entonces, ahora, vámonos a Mateo 26. Aquí vamos a mirar una situación en donde se pierde el sacerdocio levítico y entra el siervo del Señor y entran los seguidores de Cristo. Dice la palabra, el sumo sacerdote, bueno, aquí está en que el Señor está delante de Caifás. El Señor está allí rindiendo indagatoria, lo han cogido, está en uno de los 4 juicios, porque recuerda que el Señor Jesús pasó por manos de 4 personas y llegó al sumo sacerdote, y mire lo que él le dice, el sumo sacerdote se puso en pie y dijo, no tienen nada que decir en cuanto a las acusaciones que estos hombres dicen. Recuerden que habían llegado 2 hombres y le han dicho, él dijo que iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a levantar. Pero como no comprenden, como no sabían, como no entendían, él estaba hablando de él. Estaba hablando de él como sacerdote, estaba hablando de él como templo, estaba hablando de Cristo. Que él era el que iba a morir y se iba a levantar en una condición diferente, no las piedras de las que ellos se sentían orgullosos con el templo que había construido Salomón. Fíjense que aquí el sumo sacerdote, dice, se puso en pie y dijo, no tiene nada que decir en cuanto a lo que le están diciendo. ¿Qué le estaba llevando ese sumo sacerdote? Que Cristo entrara a la pelea, que Cristo entrara a discutir, que Cristo dijera la palabra. ¿Para qué? Para poder tener un argumento y decir, perdió el control. ¿Usted es el Mesías? No, pues es que el Mesías tiene estas condiciones y usted no lo ve, porque usted viola el sábado, porque usted hace esto, porque usted hace... Y ellos estaban buscando que el Señor diera una palabra o tuviera un traspié o tuviera alguna cosa para decir, usted no es el Mesías. Porque ellos tenían celos. ¿De qué? De que ya no los seguían a ellos, ya no creían en ellos. Ahora el pueblo seguía al Señor. Los sacerdotes no lo seguían, no creían en Él. ¿Por qué? Porque vieron que a través de Cristo estaban infectados o estaban siendo impactados, o la parte económica estaba siendo afectada. ¿Por qué? Porque la gente ya no cumplía con las cosas, sino seguía al Señor, y el dinero que lo llevaban se lo daban al Señor para que Él siguiera ejerciendo el sacerdocio, el ministerio del Señor. Y por eso Él le dice aquí en el 26:63, dice, Yeshua permaneció ¿qué? A la vaca peleando, le dio un mordisco, le dio un pellizco, le dio una patada voladora, ¿no? Dice, Yeshua permaneció en silencio. Usted se calla cuando hay
pleito en su casa o usted es la que más grita? Usted es la que más, usted se pone los guantes de boxeo, pero con, no de esos de lona, sino de hierro para darle el puño y tumbar allá y que se calle. Dice, y guardó silencio. Dice, el sumo sacerdote, mire, esta palabra que le dice el sumo sacerdote, por esa palabra fue que Cristo tuvo que decir. Por esa situación que el sumo sacerdote le dijo al Señor, él tuvo que responder. Y dice, el sumo sacerdote le dijo, te pongo bajo juramento. Es decir, usted me va a decir, porque le estoy, como sumo sacerdote, le estoy diciendo que usted está bajo juramento. Y si usted está bajo juramento, usted me tiene que responder a mí, porque soy la autoridad del municipio, porque soy la casa, porque soy el rey, o porque aquí mando yo, y porque aquí todo el mundo hace lo que yo quiero. Porque él mismo dice, te pongo bajo juramento por el Dios viviente. Mira lo que él le dijo tan impresionante. ¿Qué le dijo? El juramento delante de Dios, el juramento delante de Elohim, de ese que usted dice que es su papá, de ese que usted dice que es su rey, que usted es su hijo y que él es su padre. Y dice él, por el Elohim viviente, dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice el Señor? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Esa parte, cuando el Señor le dice al sumo sacerdote, tú lo has dicho, de tu boca salió, del sumo sacerdote, salió de que yo soy el Hijo de Dios, de que yo soy el Hijo, el Mesías, aquel que viene a qué, a restaurar todas las cosas, viene a qué, y él qué le hace. Dice, Yeshua le dijo, las palabras son tuyas, pero yo te digo que un día verás al Hijo del Hombre sentado a la mano derecha de Dios, viniendo sobre las nubes del cielo. Y eso lo habla Daniel, ¿cierto? Daniel 7. Dice, debido a esto, a esa respuesta que le dio Jesús al sumo sacerdote, ¿qué produjo en el sumo sacerdote? Ira. ¿Qué produjo en el sumo sacerdote? Enojo. Tanto fue la pérdida del control, la pérdida de su temperamento, la pérdida de su testimonio, que él se rasgó la vestidura. ¿Y qué dice la ley? Usted no puede romperse las vestiduras, porque usted va a morir, porque usted rompió las vestiduras. Y romper las vestiduras indica que usted inactivó el carácter de Dios en nosotros. Y esa situación de ese sumo sacerdote llevó a que se rompiera el sacerdocio levítico y el Señor empezara con lo de él. Empezara ya él a ejercer, tenía que morir para que el pacto de sangre, el pacto de todo eso dejara de sucederse, se abrió, se partió, ya no tiene vigencia. Termina ahí, y cuando Jesús resucita, entra él a empezar a ejercer la parte del Señor como ofrenda. ¿Por qué? Porque él él se rasgó sus vestiduras y dijo, blasfemia, ¿por qué todavía necesitamos testigos? Dice, ustedes lo oyeron blasfemar. ¿Cuál es el veredicto para él? ¿Y por qué no para él? Si él era el que había violado la ley. Pero por causa, hermano, de esa actitud que el Señor Jesús le dijo, tú lo has dicho, él perdió el control. Y esa situación llevó a que ese sacerdocio levítico terminara su vigencia para que Cristo empezara. Por eso no creen y no creen que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos están esperando, porque es que de él nadie habló. De él nadie habló. ¿Quién dijo que él era el que venía?
Si es que ellos están pensando otras cosas y resulta que con la muerte del Señor dice que el antiguo pacto se dio por terminado y por eso Él en la cena con sus discípulos levantó el pan, levantó el vino y dijo: este es el nuevo pacto. Esto es lo nuevo. Ya no es el sacerdocio levítico, ya no es los rituales levíticos, ya no tiene vigencia ese sacerdote, ahora soy yo. Ahora es el pan, ahora es el vino, ahora soy yo. Y ya nosotros somos templo. No quiere decir que de una vez no, porque fue la obra del Señor y nosotros sabemos que en el año 70, después de la muerte de Cristo, el templo fue destruido y ya nadie hace rituales porque no hay templo. Porque el templo somos nosotros, dice la Escritura. Entonces, si me hago entender en qué momento el sacerdocio del Señor, el sacerdocio levítico, ya no tiene vigencia. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote violó la ley. El sumo sacerdote pasó por encima del mandato del Señor y que dijo: ese tiene que morir. Ese sumo sacerdote tiene que morir. No sabemos, de pronto más adelante murió, no sé, pero aquí lo que el Señor nos está diciendo es: paró el sacerdocio levítico y ahora entró ¿quién? Cristo. Y nosotros somos sus discípulos, nosotros somos sus seguidores, nosotros aceptamos la obra de Cristo y ha nacido un nuevo pacto. Y para que usted y yo permanezcamos en ese pacto, para que usted y yo caminemos en ese pacto, usted y yo necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos ser regenerados por el lavamiento de la palabra de Dios y renovados por el Espíritu Santo. Si nosotros no hemos nacido de nuevo, si todavía nosotros nos mantenemos en el pecado, en la transgresión, en el pleito, en la contienda, en todo eso, usted no ha nacido de nuevo. No hemos nacido de nuevo, hermano. Y por eso es importante, hermano, que usted y yo miremos cómo es mi comportamiento con el Señor. ¿Cómo estoy dando el testimonio allá? ¿Para qué? Para que la gente siga al Señor, para que las personas no pierdan el control, porque somos de Cristo, hermano. Por eso el Señor dice: venga a mí. Estás trabajado, estás cargado, estás enfermo, tienes ira, tienes enojo, venga que yo le daré paz, yo le daré tranquilidad. Venga, porque Él es ahora mi Redentor. Y yo soy del templo del Señor. Por eso no hay templo, porque no pueden haber dos templos en la tierra. El día que nosotros como iglesia del Señor nos vayamos, entonces entra la construcción del templo y reactivará el sacerdocio levítico, porque el Señor lo dio cuando reverdeció la vara de Aarón, que dio fruto, dio eso, indicaba que en un momento determinado el sacerdocio arónico volverá otra vez. Pero ya nosotros no estamos acá. Entonces fíjense lo que nos enseña el Señor. Esa actitud de ese sumo sacerdote llevó a que corte y le doy la oportunidad al otro. Ese que viene a gobernar. Por eso, con la tribu de Israel, el Señor dice: voy a hacer un pacto de corte de carne, pero con él, con la tribu de Judá, voy a hacer un pacto de que Él viene a gobernar, Él viene a mandar con vara de hierro y viene a establecerse el reino del Señor. ¿Sí me van a entender? ¿Sí entendimos cómo es el cambalache de cómo se quebró, y si usted va a la Biblia, la palabra rasgar o rasgó se encuentra 19 veces en la Biblia. Si ustedes se acuerdan, cuando Saúl estaba hablando con Samuel y él le dijo: ¿por usted qué hizo? Usted cometió un error y ahora ¿cómo? Y él dijo: no, ¿y ahora qué hago? Perdóneme, ¿y ahora qué hago? Y dice que él se volteó y él le rompió el manto, la punta del manto, y dice: hasta aquí llega su reinado, terminarás y ahora vendrá otro. Tenga cuidado con el temperamento, tengamos cuidado con nuestras acciones y reacciones,
porque una de ellas me puede llevar a perder lo que Dios tiene conmigo. Me puede llevar a mí a perder lo que le pasó a David, porque David también rompió sus vestiduras, hasta donde yo recuerdo. Y también el rey Saúl y otro montón de personas que nos hablan del rompimiento. ¿No pasó eso en el templo? El velo se rompió cuando Jesús murió. ¿Y qué hizo? Separando lo espiritual de lo natural. No rasgue sus vestiduras, manténgase peinado, porque cuando la gente tiene rabia se espeluca. ¿Ya? Y aquí lo que el Señor le está diciendo es eso: controle su temperamento, contrólese en medio de una situación, en medio de una circunstancia, mantenga la armonía, mantenga la paz. Y si usted no es capaz, huya como lo hizo José. ¿Para qué? Para que usted no pierda lo que Dios le ha dado, para que usted no pierda lo que usted ha alcanzado hasta ese momento. Es lo que me enseña a mí el Señor, es lo que me está diciendo el Señor. Y ese cambio, ese rompimiento entre las tradiciones, entre las idolatrías que trajo el sacerdocio arónico, porque nosotros vemos que los sacerdotes son los que han llevado al pueblo a mantener una relación no con Dios como debe ser, sino a través de rituales, a través de que ponga no sé qué, haga no sé cuánta, mire aquí, haga allá. ¿Por qué? Porque no conocemos la Escritura. La palabra de Dios es muy clara, hermano. Rasgar las vestiduras significa la justa indignación de Caifás por la afirmación, supuesta blasfemia, que Jesús dijo: yo soy el Hijo de Dios. Es que yo soy. Y entonces, cuando hablamos así, nosotros llevamos, digamos, como que caemos mal cuando nosotros hablamos mucho de nosotros mismos y nos presentamos de que nosotros somos los chachos del paseo. A mí me desagrada cuando yo escucho algo, cuando la gente se ufana y dice un montón de cosas, o cuando la gente dice: es que aquí mando yo y esto se hace así, y el que no le gusta que se ponga la ropa y se vaya. ¿Sí o no? Entonces fíjense lo que dice aquí el Señor: nosotros somos siervos del Señor, nosotros somos el templo de Cristo, y nosotros no podemos perder el control. Por eso el Señor nos está diciendo que venga a Él, vaya a Él, hermano. ¿Para qué? Para que ese corazón duro, para que ese corazón que ha perdido la fuerza, que ha perdido la credibilidad, el Señor haga lo que necesita hacer para que usted sea una tierra fructífera, como dice Isaías. Se alegrará el desierto, se alegrará la tierra seca, porque yo daré el agua suficiente, y en ese sequedal y en esa tierra saldrán lirios. Imagínense la promesa que nos da el Señor si yo me mantengo dentro de los parámetros del Señor. Y nosotros, eso constantemente se nos vuela. Y nos decimos: es que se me salió el viejo hombre. ¡Uf! Y es que nos metemos en una problemática y nosotros no mantenemos el control de la Escritura, o no le permitimos al Señor que haga una tarea con nosotros. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque ahora tú nos has llamado a formar parte del cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque la obra de cada uno de nosotros la hará el Espíritu de Dios. No permita que nunca pisoteemos la sangre del Cordero, que ignoremos la sangre de Cristo, que ignoremos la sangre de aquel que derramó para sacarnos de la muerte y llevarnos a la vida eterna, Señor. No permita que nosotros, debido a las situaciones, las circunstancias, nuestro mal carácter, nuestras emociones no sanas, nuestras emociones en conflicto, terminemos nosotros rasgando vestiduras, espelucándonos y haciendo un montón de cosas, cuando la Biblia me está diciendo que no puedo perder el control.
el Señor nos está dando de su Espíritu, para que Él nos convenza que necesitamos mantenernos dentro de los parámetros de Dios y su palabra. Porque en la medida en que nosotros nos alimentemos de la Escritura, podemos soportar todas estas situaciones difíciles y duras que nos ha tocado vivir. Recuerda, hermano, lo que dice la Escritura. La palabra del Señor nos enseña que es importante las pruebas para poder probar, para poder discernir, para poder saber el talante que somos nosotros en la presencia del Señor. Perdona, Señor, si en algunos momentos nosotros hemos perdido el control, si nosotros hemos sido participantes o somos nosotros los que hemos buscado el pleito, la contienda, la disensión y todas aquellas situaciones en donde se ha formado una guerra campal en mi casa, Señor. Hoy tú dices en tu palabra que no podemos, Señor, tal vez no como en la escritura de los levitas, pero tú dices, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre su enojo. Por eso ayúdanos, Señor, ayúdanos a no reaccionar en medio de una situación, a huir si es necesario en un momento determinado. Permítanos controlarnos cuando nos hablen, cuando nos llamen la atención, porque estamos haciendo algo inadecuado, estamos haciendo algo que atenta contra la integridad del cuerpo de Cristo, Señor. Padre bendito de los cielos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, porque a través de la obra de Cristo, si yo me convierto, yo me arrepiento, esas tradiciones, Señor, de las naciones han sido perdonadas. Por eso Cristo tuvo que venir, tuvo que morir y hacer un nuevo pacto, Señor, para poder perdonar todas esas equivocaciones, todos esos andares cuando llega la gente, Señor, que ha participado de esas naciones, de esas tradiciones, de esas costumbres, de todos esos mandatos de hombres, Señor, y hemos ignorado, hemos pisoteado la sangre de aquel que murió en la cruz y que resucitó y que nos ha dado un nuevo comienzo, Señor, a través del pan y a través del vino, Señor. Gracias, Señor, por el pan que es su palabra y gracias por el vino que representa la sangre que nos ha lavado, nos ha perdonado y nos ha dado una nueva identidad, Señor, que somos el cuerpo, que somos el templo y como tal tenemos de tener una postura, porque como dice el apóstol del Señor en la palabra, que tú llamaste dentro de su mismo pueblo a gente más pecadora que el mismo pueblo. Y nos ha dado un nombre, nos ha dado una responsabilidad de mantener al pueblo en su presencia. Por eso ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos a aquellos que estamos, Señor, con una responsabilidad de ser el templo, con una responsabilidad de un ministerio, Señor, para poder honrar ese ministerio, honrar ese nombre que llevamos en nosotros, Señor, para que muchos puedan entrar a su casa, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos de Medellín, gracias por las hermanas de Bogotá, Señor, gracias por los hermanos de Piedecuesta, de Bucaramanga, de los hermanos que se encuentran allí al otro lado de nuestra red, Señor, allí en sus casas, escuchando el mensaje de su palabra, Dios. Gracias, Rey, gracias, Señor. Gracias por los que hoy estuvieron aquí, Señor, trayendo el mensaje o escuchando la palabra, Señor. Ayúdanos a mantener el control, que no haya, Señor, acciones y reacciones contra los demás, Señor. Que pongamos en paz nuestra alma con todos aquellos que están a nuestro alrededor. Que podamos perdonar a aquellos que nos hicieron daño, aquellos que venimos arrastrando situaciones de tiempos antiguos. Ahora permítanos, Señor, hacer ese corte como lo hiciste tú cuando aquel sumo sacerdote rompió su vestidura, Señor, violando la palabra y dando muerte, Señor, a ese ministerio, a esa situación,
para darle vida, Señor, al ministerio de Cristo, al ministerio de la gracia, al ministerio de la fe, al ministerio de la justificación y de la redención en el día postrero. Gracias, Señor amado, gracias, Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.